Bien, hermanos, hermanas, aquí estamos otra vez y habíamos hecho una parada fruto de las circunstancias en nuestra serie sobre el libro de Génesis. Recordáis, hemos estado en las Navidades, pues predicando acerca de la encarnación del Señor, de la Navidad. Hemos estado hablando acerca también de la unidad de la Iglesia, hemos estado hablando acerca también de esos buenos propósitos de cara a este año que empieza, y después de ello, pues ya regresamos de nuevo, mejor dicho, a nuestra serie de sermones sobre el libro del Génesis. Y evidentemente la lectura es extensa, por lo tanto he creído apropiado que la leyéramos antes, el pasaje, para que no nos quite tiempo de la exposición de la palabra. Titulamos este sermón Victoriosa bendición, basada en Génesis capítulo 27, que es el pasaje que ha estado leyendo nuestro hermano Claudio hace un rato. Y vamos a pedir ahora la bendición del Señor sobre su palabra para que ésta nos hable, nos toque y no solo eso, nos transforme. Señor Dios nuestro, venimos delante de ti con agradecimiento, pero también sobrecogidos, porque tu palabra es poderosa y tu palabra nos habla de cosas que tocan nuestra fibra y nuestro corazón muchas veces. Y Señor, somos rebeldes hacia ella muchas veces. Conocemos tus mandamientos, conocemos tu verdad y también conocemos toda la gracia que se derrama sobre nosotros en el Evangelio. Pero qué pocas veces nos sumergimos en esas cosas y las abrazamos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y que hoy por tu palabra tú nos hables, nos sacudas, Señor, que muevas los corazones de tu pueblo, de aquellos congregados hoy aquí, aquellos que son salvos y aquellos que no lo son. Sobre todos los hogares, sobre todas las familias, sobre cada uno de los aquí presentes. Que tú hables, Señor, que tú nos enseñes, Señor, que por encima de todo te demos gloria por cómo este pasaje, tan difícil de aceptar y de comprender a veces, nos habla y nos muestra la gracia del Evangelio de Jesucristo. Porque te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, creo que todos aquí tenemos ya cierta edad y si no nos lo habrán contado, sabemos lo que son los culebrones. ¿Sabemos lo que es un culebrón? En Estados Unidos lo llaman soap opera, seriales televisivos, dramas, lo que quieras. Fueron muy famosos aquí en España en los 80, 90, viniendo de Hispanoamérica, Los ricos también lloran, La dama de rosa, Cristal, Topacio. Falcon Crest, esto ya es norteamericanos, Dallas. No acabaríamos, ¿verdad? Bueno, el punto no es hacer un recuento. Sabemos de lo que hablamos. Presentan además estos culebrones. Creo que en Brasil teníais a Roque Santeiro, ¿no? El famoso Roque Santeiro también, sí. Que también estuvo aquí. Bueno, paramos, por favor. Es para que no se enfaden los brasileños, que si no, que nosotros también tenemos. Pasión de Gavilanes hace poco. Bueno, pusieron de moda los sombreros tejanos y los vaqueros otra vez. Bueno, el punto no es hablar de ellos. Estos culebrones, si os dais cuenta, presentan situaciones familiares muy complejas y además muy cotidianas, pero que son un lío en sí mismas. Además, engloban familias de todo tipo, familias ricas, familias pobres, y cómo se entrecruzan las situaciones en medio de ellas. Y en estas historias, además, es curioso porque los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Y a veces hasta hay casos de redención de los muy malos que se vuelven luego, al final se dan cuenta y dicen, pero ¿cómo he podido ser tan malo? O sea, por eso enganchan, ¿no? Por eso enganchan. Y en todas estas historias podemos encontrar, por ejemplo, vamos a pensar en Angela Channing, la madre manipuladora, ¿sí? Manipuladora, intrigante,
hijos débiles y pusilánimes en manos de estas madres manipuladoras que los usan para sus fines. Luego, otros que son hijos de esa familia con un estilo de vida desenfrenado y carnal, que van a lo loco, haciendo daño a todo el que pueden, ligándose a todas las chicas que se encuentran. Luego está el típico padre, que suele ser el patriarca de la familia, es un hombre ausente, pasota de todo, que no para de mostrar favoritismo hacia uno, en contra del otro. Y al final, como decíamos, siempre hay gente buena que sufre por causa de la gente mala, ¿verdad? Bueno, a quien diría, es que esto es la vida. Bueno, a veces lo retuercen un poco, pero pues por un momento, ahora paro y digo, estoy haciendo un poco de teatrillo, ¿eh? Estoy poniéndome un poco de culebrón. Con esto que he dicho antes, ¿no estamos describiendo a la familia de Isaac? El pasaje que acabamos de leer es una historia que honestamente es de culebrón. Es un drama, es un desastre total, es un caos. Así eran Rebeca, así eran Isaac, así eran Esaú y Jacob, solo que en este caso las personas que sufren por causa de sus líos son ellos mismos. Ellos mismos se causan problemas por causa de sus propios pecados. Y el caso es que, como ocurre con tanta frecuencia en el Antiguo Testamento, en el caso de este culebrón hay algo distinto también. Nos cuesta distinguir entre los buenos y los malos. Aquí quién es bueno, aquí quién es malo. No hay una línea divisoria clara. Pero es curioso porque estos personajes son la familia de la promesa. La familia de la promesa. Ellos llevarían la bendición, a través de los descendientes de esta familia, llegaría la bendición a todas las naciones de la tierra. Los descendientes de Isaac y luego de Jacob serían aquellos por medio de los cuales algún día llegaría el descendiente, Jesús, mediante el cual se restauraría el buen reino de Dios en el mundo. ¿Por medio de ellos? ¿De verdad? ¿Por medio de esta gente? ¿Nos querríamos como miembros de nuestra familia? ¿Cómo la bendición de Dios podía florecer en medio de este cacao? En medio de este teatro de pecado, de impiedad, de egoísmo, de blasfemia, de carnalidad. ¿Cómo es posible? Bueno, posiblemente los israelitas, cuando escucharon este relato por primera vez, se lo preguntarían. ¿Estos son nuestros antepasados? Por medio de ellos, mediante esta, vamos a llamarla familia disfuncional, ¿de verdad va a venir la bendición de Dios a Israel y al mundo? ¿Cómo la bendición puede florecer y triunfar en medio de este teatro de pecado? Bueno, Israel, si tenía que ser honesto consigo mismo, tenía que reconocer que también ellos eran pecadores. De hecho, acababan de pasar 40 años en el desierto por causa de su impiedad, por causa de su desobediencia, por causa de su carnalidad. Y las cosas no es que estuvieran mucho mejor ahora que iban a entrar en la tierra prometida, a conquistarla. Seguían adoleciendo de grandes pecados. Bueno, y como antes el antiguo Israel, ¿qué hay de nosotros? Nosotros también somos pecadores. De hecho, a veces hay que darnos de comer aparte, como se suele decir. Y esto nos puede desalentar. Las iglesias están formadas por familias. Y a veces cuando uno echa un vistazo a la familia de uno, no acaba de estar muy a gusto, ¿no? Todos tenemos cosas que nos gustaría en nuestra familia, y en nosotros, como miembros de esa familia, que fueran diferentes. Y claro, esto se traduce en la iglesia. Si la iglesia está compuesta por familias, la iglesia también se ve de alguna manera afectada por cómo son estas familias, por cómo son ciertos esposos, ciertas esposas, ciertos hijos, ciertas hijas, ciertos abuelos, ciertas abuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos podemos preguntar, vamos a ver, ¿alguna vez vamos a poder ver esos nuevos cielos y esa nueva tierra donde mora la justicia? ¿Es verdad que nosotros vamos a formar parte de este gran plan? Igual que Israel se
Se preguntaría aquello, ¿igualmente nosotros? ¿Somos infieles? ¿Somos pecadores? Tenemos que arrepentirnos si somos honestos con nosotros mismos cada día de cosas que ocurren en el seno de nuestro hogar. Bien, ¿vencerá el bendito plan de Dios de restaurar el mundo? ¿Juega la Iglesia, compuesta por hombres y mujeres pecadores, algún papel serio en todo esto? Bueno, vamos a ver qué nos dice este pasaje, ya lo conocemos. Ahora, ¿cómo este pasaje tiene el poder de mostrarnos que esto es posible? Veámoslo. Tenemos la familia de Isaac, espero que tengáis vuestras Biblias abiertas. Yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Estaría bien. Abiertas por el pasaje, no abiertas así, para que parezca que están abiertas, claro. Génesis 27. Hermanos, la familia de Isaac se ha asentado en Gaza. Y allí están relativamente bien, están en paz con los filisteos, ¿recordáis? Posiblemente Isaac sea el hombre más próspero de la región y vive allí con su esposa Rebeca, su esposa amada, con sus 2 hijos, unos hijos ansiados y deseados por largo tiempo. Además, Dios ha renovado el pacto y la bendición con Isaac, como antes hizo con su padre Abraham. ¿Recordáis? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Lo vimos esto en Génesis 26. Parece que las cosas van aparentemente bien para la familia de la promesa, ¿no? Parece que sí. Y esto nos lleva a este punto crucial en la historia de la redención. Estamos en el capítulo 27 y el versículo 1 en adelante nos va diciendo a que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: «Hijo mío». Y él respondió: «Heme aquí». Y él dijo: «He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera». Isaac está ciego. Isaac está ciego en más de un sentido, no solo físicamente, sino de otras muchas maneras. Él debería de haber visto, debería de haberse dado cuenta que los matrimonios de Esaú con personas que no pertenecían a la familia de la promesa, esto es, las mujeres hititas que tenía, estaban comprometiendo el plan de Dios de que Abraham y su descendencia formaran una nación santa. Pero parece que esto a Isaac le daba igual. Debería haber notado que Esaú no era digno de representar al pueblo de Dios, ya solamente por eso. Pero aún así, Isaac, en su ceguera emocional y espiritual, sigue adelante. Y además es curioso porque vemos que Isaac, al igual que Esaú antes, ¿recordáis cuando él vende su primogenitura por un plato de lentejas, por así decirlo? Está dominado por sus instintos y por sus apetitos. Es curioso, la palabra caza aparece en este pasaje machaconamente 8 veces. Está claro que para Isaac era muy importante la comida. No sabemos cuánto pesaría. Lo que sí que sabemos es que le gustaba comer. Y mucho, mucho. Está controlado por su apetito. Así que es un hombre bastante carnal, dentro de que forma parte de la familia de la promesa. Y antes de morir desea saborear por última vez un guiso de esos que hacía su hijo con la caza que él capturaba. Y luego le bendeciría, lo cual quiere decir que le pasaría no solo una bendición, sino toda la herencia. El heredero de todo sería Esaú. Pero Rebeca, su esposa, escucha el plan de Isaac, estaría entre las cortinillas de la tienda escuchando, escucha el plan de Isaac de dar la bendición como primogénito a Esaú, e inmediatamente esta mujer entra en acción. Sabemos que Rebeca era una mujer resuelta, ya lo vimos cuando Eliezer, el siervo damasceno de Abraham, va a buscarla. Era una mujer resuelta, pero al mismo tiempo era mujer gentil, era una mujer amable, era una mujer piadosa, dispuesta a sujetarse a la voluntad de Dios.
Pero aquí vemos otra Rebeca, han pasado los años y esta es otra Rebeca. Esto ya es una madre de culebrón en toda regla. Esta mujer entra en acción, no hay tiempo que perder. Llama a Jacob y le dice, fijaos, versículo 6. He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, o sea, ya cotilla, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Así que el plan es simple. Jacob, mientras tu hermano sale a cazar, yo voy a preparar 2 cabritos en una deliciosa comida para Isaac. Seguramente quien habría enseñado a cocinar a su hijo Esaú igual había sido su madre, así que tendría la mano rota para hacer también un buen guiso. Entonces Jacob, tú le sirves a tu padre esta comida y recibes la bendición. Pero claro, Jacob, que era ambicioso pero no tonto, le dice, aquí hay un problema. Le dice a su madre, versículo 11, fijaos, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, o sea, no tengo barba. Quizás me palpará mi padre y quizás me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. A cualquiera se le podría haber ocurrido. Claro, es interesante, ¿no? Había un gran riesgo para Jacob en incurrir en una maldición en lugar de una bendición. Israel, es curioso, al leer este relato habría recordado las palabras de la ley. ¿Recordáis Deuteronomio 27? Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Era una maldición engañar a un ciego. Los israelitas dirían, ¿estos son nuestros antepasados? ¡Wow! Pero a pesar de esto, Rebeca, que es muy resuelta, hemos dicho, echa a un lado la objeción y dice, versículo 13, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Qué modesta Rebeca, ¿eh? Se ha vuelto bastante dominante. También el versículo 43 utiliza la misma expresión, ¿eh? Es una mandona. No se para en barras ante nada. Obedece mi voz y tráemelos. Así que Jacob obedece. Toma 2 cabritos, se los lleva a su madre y observa, me imagino, viendo cómo ella preparaba la comida con la que él iba a traicionar, a engañar, a mentir a su propio padre, lo cual ya era deshonroso de sí mismo, sino que además era ciego, lo cual supone casi una burla, una afrenta contra una minusvalía como esta. Pero él está ahí, tan tranquilo, viendo cómo la madre lo prepara todo. Pero aquí hay otro problema. Aunque Isaac se ha engañado pensando que esas 2 cabras del rebaño son caza, ¿cómo puedo hacer creer a mi padre que soy Esaú, cuando yo casi no tengo vello en mi cuerpo y él es un oso, es peludo? No hay problema. Rebeca tiene solución para esto también. Tiene un plan. Tiene algunas ropas de Esaú en la tienda y se las pone a Jacob y luego coge de las pieles de los cabritillos y se los pone encima a Jacob, bien, encima de sus manos, encima de sus brazos, en la parte aquí de la parte de atrás del cuello, y ahora le da la comida que ha preparado. ¡Hala! Todo resuelto, tranquilo, esto va a funcionar, no te quepa la menor duda. Engaño resuelto. Yo no sé, pero ¿os imagináis la mente y el corazón de Jacob cómo estarían? Irían a 1000 por hora. ¿Funcionará esto? ¿De verdad? Mi padre es ciego, mi padre es un goloso, pero mi padre no es tonto. ¿Reconocerá mi padre mi voz? ¿Le engañarán estas pieles de cabra que llevo puestas encima? ¿Notará la diferencia entre las cabras que ha preparado mi madre y la caza que puede traer Esaú? Debe estar sudando, lo imagino sudando al pobre, pero aún así ya no puede retractarse. Va a su padre, se mete en la tienda, versículo 18, fijaos, fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Primera prueba, ¿la superará? Atención, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob responde, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi caza para que me bendigas. Me imagino a Jacob ansioso por terminar, venga papá, siéntate, come, bendíceme, que como llegue ahora Esaú con el otro cocido, es que me mata.
Sin embargo, Isaac no tiene ninguna prisa, claro, el que sabe. Y responde, versículo 20, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Qué pronto has llegado, qué rápido lo has hecho todo. Segunda prueba. Y ahora Jacob tiene que pensar rápido porque su madre no le ha dado instrucciones para esto. O sea que todo esto es de cosecha propia. Y dice, atención, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de ti. Está delante de mí. Utiliza el nombre del Señor para reforzar su mentira, para reforzar su traición. Esto es una blasfemia. Esto es lo que está haciendo Jacob. Y parece que Isaac no está muy convencido. Le dice a Jacob en el versículo 21, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Tercera prueba. Jacob se acerca a su padre, se pone al alcance de sus manos. Isaac duda. La voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Es peludo. Y el narrador, o sea, Moisés, añade, no le conoció, es decir, a Jacob, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Parece que, como en El Señor de los Anillos, los hobbits tienen los pies grandes y velludos, aquí Jacob tenía las manos velludas y peludas, como su hermano. Entonces, Isaac estaba muy confundido, pero aún así está a punto de bendecirle. Pero hay una última prueba, vuelve a preguntar, oye, ¿eres tú mi hijo Esaú? Aquí hay una oportunidad para retractarse de parte de Jacob. Cuarta prueba. Claro, Jacob se ha dado cuenta de que su voz le delata. Así que Jacob responde tan brevemente como puede. Yo soy. Que no se note mucho. Igual hasta medio fingió un poco la voz de su hermano. Yo soy. Entonces Isaac dice, acércamela y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga. Así que Jacob le trae la comida, también vino, también pan que le había dado Rebeca, e Isaac come y bebe y no se da cuenta que está comiendo carne de cabra. Así estaría de bueno aquel guiso. Isaac parece que ha disfrutado de la comida, está contento. Jacob estaría muy nervioso, en cualquier momento Esaú puede entrar por la puerta y el engaño se descubriría. Y por fin Isaac le dice a Jacob en el versículo 26, fijaos, acércate ahora y bésame, hijo mío. Quinta prueba, con el corazón latiendo en su garganta nos podemos imaginar a Jacob acercándose a su padre y besándole. Y cuando Isaac huele el aroma de la ropa de Esaú, no sé qué aroma sería ese, pero huele la ropa de Esaú, finalmente se convence, cree que es Esaú y exclama, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y luego siguen estas tres bendiciones, bendice a su propio hijo. La primera bendición le provee de la fertilidad de la tierra, versículo 28, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, que te dé prosperidad y riqueza en este mundo. Segunda bendición, porque son tres, la supremacía política, el señorío, fijaos, versículo 29, sírvanle pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Y esta bendición hace eco de la profecía que se dio en el nacimiento de los mellizos. ¿Recordáis? 2 naciones hay en tu seno, le dijo Dios a Rebeca, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Pero va más allá. No solo los mayores servirán a los menores, sino que los pueblos les servirán a él, a Jacob, y las naciones se inclinarán ante Jacob. Y ahora viene la tercera bendición, y estos son bendiciones y maldiciones recíprocas, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y esta bendición es muy similar a la que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 12, ¿verdad? De acuerdo con esta bendición, Jacob no solamente es bendecido, sino que debe ser de alguna manera el mediador de las bendiciones para el resto del mundo, el resto de naciones.
Jacob tiene ya esta triple bendición y ¿qué hace? Sale corriendo de la tienda, inmediatamente. Y lo hace en el último momento. Y Moisés nos dice en el versículo 30, fijaos, porque hay una correlación de acontecimientos. Sale corriendo inmediatamente Jacob y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la caza de su hijo para que me bendiga. Sería gracioso si realmente no fuese tan triste. No deja de tener cierta ironía todo esto, ¿no? Esaú llega, ofrece la comida a su padre y ahora nos podemos imaginar la cara de Isaac y pregunta, ¿y tú quién eres? Versículo 32, ¿y quién eres? Y Esaú responde, yo soy tu hijo, tu primogénito. Esaú, ¿quién va a ser? Y de repente Isaac se da cuenta de que le han engañado. En este preciso instante, no era la voz de Jacob, la voz de Jacob. Leemos en el versículo 33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Una vez dada la bendición, Isaac no puede retirarla. Así era la costumbre. Esaú también lo sabe. Dice el versículo 34, fijaos, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Qué pánico debería estar sintiendo ahora mismo Isaac. El pánico de Isaac se correspondería con la angustia de su hijo Esaú. Sin embargo, Isaac responde, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Isaac no se anda con rodeos, llama las cosas por su nombre. Tu hermano me ha engañado. Tu hermano es un mentiroso. Tu hermano me ha defraudado. Jacob había engañado a su padre ciego y se marchó con la bendición que Isaac quería dar a Esaú. Esaú se queja amargamente, versículo 36, bien llamaron su nombre Jacob, ¿recordáis? Que significa suplantador, o el que engaña, porque me ha suplantado estas 2 veces, me quitó mi primogenitura y mira, ahora me ha quitado mi bendición. Y trata de encontrar ahora una solución desesperadamente. ¿No has guardado bendición para mí? Como si tuvieses, no sé, un armario ropero de bendiciones, saca algo del fondo del armario, dame algo. Necesito algo. Isaac le responde, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Pero Esaú insiste, fijaos, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Os imagináis a Isaac escuchando a su hijo gemir, llorar? Tendría el corazón en un puño, engañado, frustrado, viendo el desastre que estaba produciéndose en su familia, su propia voluntad, sus propios anhelos echado por los suelos, ultrajado, engañado, blasfemado. Así que Isaac trata de bendecir a su hijo también. Dice, bueno, haremos algo. Pero las palabras que salen de su boca no son tanto una bendición, es como una bendición negativa, es lo contrario de lo que le ha prometido a su hijo Jacob. A Isaac le había prometido a Jacob la fertilidad del campo, pero fijaos, versículo 39, he aquí será tu habitación las grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. No tienes dónde ir. Vivirás en las posesiones y en las tierras de tu hermano. Es lo que te ha tocado. Y sí, Esaú y sus descendientes acabarán viviendo lejos de los fértiles campos de Canaán, en lo que fue luego la región árida de Edom. Isaac había prometido a Jacob el dominio político,
Pero Esaú le declara en el versículo 40, fijaos, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, descargarás su yugo de tu cerviz, o sea, de tu cuello. Algún día Esaú llegaría a ser libre del dominio y la opresión de Israel, e incluso llegaría a ser una nación poderosa que sería enemiga y participaría de muchos de los males que sufrió más tarde la nación de Israel, por medio de los edomitas, que son los descendientes de Esaú. A tu hermano servirás, como Jehová le había anunciado a Rebeca. El mayor servirá al menor. Aún así hay una brizna de esperanza para los descendientes de Esaú. En algún momento futuro te librarás del yugo de tu hermano. Y la narración concluye con la reacción malintencionada de Esaú, versículo 41, fijaos, y aborreció, esta palabra aborreció a veces no tiene toda la fuerza del odio, porque es odio lo que empezó a sentir Esaú hacia Jacob. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Cómo nos recuerda esto a Caín y Abel, verdad? Aquí está el tercer indicio de que Saúl no era la simiente de la mujer. No debía ser bendecido. Primero despreció su primogenitura y la vendió. Después se casó con mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios, mujeres cananeas, mujeres hititas. Y ahora planea asesinar a su hermano, aquel que es el heredero de las promesas. Esaú, como antes Caín, forma parte de la simiente de la serpiente, no de la mujer. Sin embargo, Jacob es quien recibe la bendición de Jehová. Sus descendientes heredarán esa tierra fértil y prometida. Jacob es la simiente de la mujer a través de la cual Dios llevará a cabo su plan de redención. Pero un momento, porque Jacob era muy bueno, ¿verdad? Es un mentiroso, es un estafador. Está quebrantando todos los mandamientos de la ley. Israel estaría perplejo al oír esto, pero se está quebrantando prácticamente todos los mandamientos. Rebeca, además, va a tener consecuencias. La ley de Dios prohibió más tarde, recordáis el dar falso testimonio, Éxodo 20. ¿Aprueba Dios el engaño? Quiero decir, todo esto se ha conseguido a través de un engaño. Dios condena el engaño y la mentira y el fraude, pero al mismo tiempo está dándose el plan de Dios para ello. Era Jacob quien tenía que ser bendecido, ¿no? Así había sido prometido. Por otro lado, Jacob y Rebeca no se beneficiaron del engaño. Porque de hecho, si os fijáis, como vemos en los siguientes versículos, versículo 43, Rebeca tiene que enviar a Jacob lejos de su hermano Labán para que su otro hijo Esaú no lo mate. Ha provocado un problema enorme en la relación entre los dos hermanos. De hecho, Rebeca nunca más volvería a ver a su hijo. Y Jacob tampoco volvería a ver a su madre, Rebeca. Tan apegados que estaban, serían separados inmediatamente de por vida. Se habían salido con la suya, pero esto acarreó amargas consecuencias para esta familia. Y a Jacob tampoco le iría mucho mejor. Su tío Labán le engañaría más tarde, dándole a su hija primogénita Lea en lugar de Raquel, la hija menor a la que él amaba. ¿Cómo se parece esto a la historia? Pero al revés, está recibiendo de su propia medicina. Y más tarde sus propios hijos le engañarían, afirmando que su hijo favorito, José, había sido asesinado por una fiera. Y Jacob engañó a su padre con dos cabritos. Sus hijos lo engañaron a él con la sangre de un cabrito, porque la prenda estaba manchada con la sangre de una cabra. José estaba vivo, había sido vendido, ¿recordáis? Pero el objetivo del narrador, o sea, de Moisés en este relato, no es tanto decir que Dios desaprueba el engaño y la mentira. Y atención,
Dios desaprueba el engaño y la mentira. Su mensaje va mucho más allá. Su objetivo es mostrarnos algo, primero a Israel y después a nosotros, que Dios puede usar incluso el engaño humano para cumplir su plan de extender su pacto de bendición. Cuando Israel leyó esta historia, Edom era uno de sus enemigos. Los edomitas eran los descendientes de Esaú. Con esta narración sobre Jacob y Esaú, Dios está mostrando a Israel que Dios en efecto extendió su bendición no a Esaú, sino a Israel. Se había cumplido tanto la bendición en un sentido como la bendición, la medio bendición o la no bendición en el otro sentido con Esaú. Los descendientes de Esaú se quedaron con la tierra reseca y desértica de Edom, según la bendición del pacto de Dios. La tierra fértil de Canaán pertenece a los descendientes de Jacob, es decir, a Israel. Aunque Jacob recibió esa bendición engañando a su padre, Isaac no tenía que haber transmitido su bendición a Esaú. Y Dios obró soberanamente para que en medio del engaño, en medio de la codicia, en medio de las mentiras, en medio de las blasfemias, su propósito de bendición tuviera lugar. Porque a Jacob amó, mas Esaú aborrecí. Una vez le preguntaron a Spurgeon acerca de este pasaje, ¿no? Y dice, es que se me hace muy difícil entender cómo Dios pudo aborrecer a Esaú. ¿No? Porque antes pregunto, pero ¿qué parte le cuesta entender de este pasaje? Pues esto, ¿no? ¿Cómo Dios pudo aborrecer a Esaú? Y la respuesta de Spurgeon fue, no, yo esa parte la entiendo, lo que no entiendo es cómo pudo amar a Jacob. Porque de todos era el mentiroso, el blasfemo, el que deshonró a su padre, el liante, el engañador. Era un fraude, como persona y como hijo. Pero incomprensiblemente esto hace brillar mucho más la gracia y el propósito de Dios. Ese era el buen plan de Dios para Israel y ese plan no puede ser frustrado. El mayor serviría al menor. Dios puede utilizar incluso el engaño, las mentiras, para llevar a cabo su plan de redención. El mayor engaño de todos, hermanos, el mayor engaño de todos los tiempos fue la traición a Jesús. En la última cena Jesús dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y un poco más tarde, Judas traiciona a Jesús con un beso. Judas fue responsable de la traición y del engaño hacia Jesús, pero Jesús moriría como estaba escrito de él, así que Dios puede usar el engaño humano para llevar a cabo su plan de redención. Más tarde los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte y encontraron a dos falsos testigos que también mintieron y engañaron y estuvieron de acuerdo y el consejo decidió Jesús de Nazaret es reo de muerte. Y Dios puede incluso usar el engaño humano para llevar a cabo su plan de redención. Luego llevaron a Jesús ante Pilato, que representaba al Imperio Romano. Pilato sabía que Jesús era inocente y se lavó las manos porque sabía que lo que estaba haciendo era una ignominia, o sea que estaba cambiando la verdad por la mentira. Inocente soy de la sangre de este justo, y le entregó para ser crucificado. De nuevo, Dios puede utilizar incluso el engaño para llevar a cabo su plan de redención. Y el día de Pentecostés, Pedro predicó a la multitud, Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios puede incluso utilizar el engaño humano para llevar a cabo su plan de redención. Para concluir, hermanos, Jesús vino y venció a pesar de las mentiras,
a pesar del engaño, las traiciones, para restablecer el buen reino de Dios en este mundo. La bendición, a pesar de los engaños y de las mentiras y manipulaciones, fue dada a Jacob, no a Esaú. Y a pesar del pecado de Jacob, eso fue lo correcto. Tenía que ser así. Así que lo planeado por Dios se cumplió. ¿Sabéis por qué? Porque esa no era la bendición de Isaac, era la bendición de Dios. La bendición de Dios fue dada por Dios a Abraham, después a Isaac, después a Jacob, después a Judá, luego a David, hasta llegar al Mesías prometido. Y Cristo en verdad es el primogénito, es el heredero de todas las palabras de esa bendición dada por Isaac a Jacob. Él es quien heredará la tierra y la prosperidad de la tierra y las riquezas del mundo como Señor de ella. Ante Él se inclinarán todas las naciones y doblarán su rodilla, porque Él es el Rey de Reyes. Y traerá juicio para maldecir a los que le rechazan y bendecir a los que le aman. El mensaje que nos da hoy este pasaje es que Dios puede incluso utilizar el pecado y el engaño humano para cumplir su plan de redención. Como dirá mucho más tarde uno de los hijos de Jacob, José, el que hablábamos antes, hablando a sus hermanos que lo traicionaron y lo vendieron, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios es soberano sobre todo, aun sobre nuestros pecados. Su buen plan no puede fallar. Este capítulo 27, hermanos, es un verdadero culebrón familiar. Los pecados pueden dividir, herir e incluso destruir a las familias. Quizá vosotros lo hayáis experimentado. Puede que sea tu caso, incluso puede que sea tu caso hoy. El favoritismo, la rotura de la comunicación, las mentiras, el amor al mundo, el cristianismo falso o nominal, buscar la bendición de Dios o querer salirnos con la nuestra de maneras pecaminosas. Da igual, todo esto puede romper en pedazos a una familia, hacerla saltar por los aires. Quizá es tu caso, lo ha sido alguna vez, quizás el mío. Sin embargo, hermanos, los propósitos divinos de gracia y de bendición para sus hijos mediante Jesucristo no pueden fracasar. Dios disciplinará a su pueblo aún en medio de las familias rotas de este mundo, aún en medio de familias rotas dentro de la iglesia. Dios es soberano sobre el pecado, como hemos visto en este relato. Dios no ordena el pecado, Dios no causa el pecado, como hemos visto, no lo hace, pero sí que es soberano sobre él. Ha decretado cada pecado que cometemos en la vida, como personas, como familias, como iglesia, como parte de su plan. ¿Qué plan? Cumplir sus buenos propósitos para nosotros y en este mundo. Hay unas palabras de Rebeca en este pasaje que hacen estremecer. Rebeca es consciente de su pecado. Sabe que está mal, sabe que es una manipuladora y una engañadora. Rebeca es consciente de las posibles consecuencias de sus actos, y de ahí que diga a su hijo Jacob: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Nosotros, a pesar de las consecuencias de nuestros dramas familiares, de los cuales a lo mejor nosotros hemos sido o somos responsables, no debemos esperar la maldición. No. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es posible porque Jesús es el gran descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, que fue hecho maldición en lugar de nosotros. ¿Cuándo? Al ser colgado en la cruz como sacrificio sustitutorio por nosotros. Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú incluso, todos sufrieron las consecuencias de sus actos, pero no recibieron maldición ni condenación, porque las bendiciones de la promesa para la familia de Abraham estuvieron con ellos.
Cristo es esa bendición que hay sobre cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Y aquí tenemos el Evangelio. Cristiano, yo no sé cómo es tu vida. Esposo, no sé cómo estás llevando las cosas con tu mujer. Esposa, no sé cómo lo estás haciendo con tu esposo. Padres, con vuestros hijos. Hijos, ¿cómo estáis tratando a vuestros padres? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué habéis hecho? ¿Cuánto daño podéis estar causándoos los unos a los otros en el hogar? ¿Cómo esto puede repercutir en la vida de la iglesia incluso? No lo sé, pero hermanos, Cristo fue hecho maldición en lugar nuestro. Hay gracia y bendición y salvación para restaurar las cosas, para dejar de manipularnos los unos a los otros, para dejar de mentirnos los unos a los otros, para dejar de blasfemar contra Dios y confiar en su gracia y en su providencia en nuestras familias, y confiar en Él y en su voluntad. Todo eso nos ha sido dado, cristianos, como hijos de Dios, porque esa bendición que vence increíblemente en medio de tanta miseria de este pasaje, está sobre ti y sobre mí. Y si eres un incrédulo, si hoy estás aquí sin Cristo, puedo decirte que no importa cuál sea la situación en tu vida familiar, lo que hayas hecho, lo que hayas ocasionado, hay redención para ti, hay bendición para ti, hay una oportunidad de restauración para ti, porque Cristo vino para traernos un ministerio de reconciliación y de paz, de reunir todas las cosas en Él, para paz y gracia por siempre. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados y ve a Jesucristo, y Él puede darte esa familia que quizás tú has destruido, o quizás otros hayan destruido, pero que Cristo puede restaurar. Porque esa bendición dada a Jacob también puede llegar a estar sobre ti. Hermanos, Jesús es en última instancia esa bendición victoriosa en medio de tus pecados y los míos. Él se llevó, se lleva y se llevará la maldición por la culpa gracias a su muerte en la cruz. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Sobre Él fue su maldición, y ya no más sobre nosotros. Qué maravillosa bendición, ¿verdad? Qué victoriosa bendición es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo y su bendición victoriosa. Amén, hermanos. Oremos. Padre Dios nuestro, venimos ante ti agradecidos, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Hemos pecado tantas veces, hemos hecho tanto daño en nuestras familias tantas veces, hemos herido a nuestra familia de la fe, la Iglesia, tantas veces. Señor, apiádate de nosotros. Sabemos que no somos merecedores de tu gracia, sabemos que somos los culpables muchas veces de las consecuencias de nuestros actos y que es justo que los suframos. Pero también sabemos que en tu gracia y tu misericordia entregaste a tu Hijo para sufrir la condenación y la justicia que nosotros merecemos, Señor. Tú nos has justificado por medio de Jesucristo. Él es nuestra justicia. Él es el buen padre, Él es la buena esposa, Él es el buen hijo y la buena hija. Señor, te queremos dar gracias por esa salvación preciosa, por esa victoriosa bendición que, como vimos en este pasaje, en medio de tanto dolor, en medio de tanto pecado, se alza victoriosa y triunfante, ofreciendo una bendita promesa de algún día restaurar todas las cosas, también a todas las familias de la tierra. Gracias, Señor, por darnos esta bendición a nosotros, a tu Iglesia. No la merecíamos, pero es nuestra. Y ayúdanos a vivir dignamente, Señor, a pesar de nuestro pecado, en medio de nuestros hogares, de nuestras vidas y de nuestras iglesias, porque Jesucristo es el que sufrió y padeció en nuestro lugar, y Él es digno
Él es digno. Él es digno. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.